Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su gracia, que nos ilumine para entender la palabra, pero más que entenderla, vivirla. Pedimos a la Madre del Cielo que nos cubra con su manto, nos defienda del maligno, nos ayude a ser obedientes a nuestro Dios. Pedimos al Padre del Cielo que envíe su corte de arcángeles, de ángeles, para que nos asista, nos proteja de todo peligro y que podamos experimentar la presencia de estos seres celestiales. Pedimos la intercesión de todos los santos para que rueguen por nosotros. Padre amoroso, todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. Dios bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de este capítulo 14. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende. Cuando habla en espíritu, dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete, y así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa. Si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto de combate? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho? Si no hay palabras que se entiendan, habrá sido como hablar al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras. Pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que hable, y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta. Si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia, así no les faltará nada. El que habla en alguna lengua, pida a Dios que también la pueda interpretar. Cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que se conforma con escuchar? ¿Acaso podrá añadir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tu acción de gracias habrá sido maravillosa, pero a él no le ayuda en nada. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando me encuentro en la asamblea prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que 10,000 en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Dios dice en la ley: hablaré a este pueblo en lenguas extrañas
y por boca de extranjeros, pero ni así me escucharán. Entiendan pues que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes y no para los que no creen. Con todo, supongan que la iglesia entera estuviera reunida y todos hablasen en lenguas. Entran algunas personas no preparadas que todavía no creen. ¿Qué dirán? Que todos están locos. Por el contrario, supongan que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación y todos le descubren sus errores, le dicen verdades y le hacen revelaciones. Al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará: Dios está realmente entre ustedes. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo los ayude a crecer. Quieren hablar en lenguas, que lo hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se calle en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás hagan un discernimiento. Si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que hablaba. Todos ustedes podrán profetizar, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean motivados, pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En todo caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz. Como se hace en todas las iglesias de los santos, que las mujeres estén calladas en la asamblea, no les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas, como lo dice también la ley, y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso la palabra de Dios partió de ustedes o ha llegado tal vez solo a ustedes? Los que entre ustedes son considerados profetas o personas espirituales reconocerán lo que les escribo. Es mandato del Señor, y si alguien no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hablen lenguas, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo es bastante extenso, hermanos, y nos habla aquí San Pablo ahora a nosotros de los dones espirituales, cómo debían usarse. Sabemos que el don de lenguas, hermanos, es un don del Espíritu Santo, pero aquí San Pablo, hermanos, nos habla de este don de lenguas. Que este don de lenguas, hermanos, es algo hermoso que Dios da a las personas. Pero San Pablo en aquel tiempo decía, hermanos, y ahora nosotros, que si alguien tiene ese don, hermanos, es mucho mejor que alguien le entienda. Es cierto, hermanos, cuando alguien habla en lenguas, dice aquí que el que habla en lenguas se fortifica a sí mismo. No contribuye para la asamblea, porque nadie entiende. Como dice aquí, ¿quién podrá decir amén? Y es verdad, cuando uno escucha a una persona hablar en lenguas, está orando a Dios, pero no podemos decir amén porque no sabemos qué dijo. Aquí San Pablo dice que no se sientan tan orgullosos en aquel tiempo de hablar en lenguas, porque mucha gente, hermanos, se siente que esto es lo máximo. Es un don de Dios, un regalo de Dios, y es el Espíritu Santo hablando en esa persona, pero no es lo máximo. ¿Sabe cuál es el don máximo, hermanos? Que es el que no pedimos, el don del amor. Es el que tenemos que pedir, el don del amor. Si tenemos el don del amor, tenemos todos los dones, pero este no lo pedimos. Pedimos cosas que la gente vea, que la gente diga, mira, habla en lenguas. Vuelvo y repito, es un don de Dios, una gracia de Dios,
Pero San Pablo prefería en aquel tiempo que en sus asambleas de ellos se hablara en profecía. Hermanos, cuando una persona está hablando, predicando, y llega una persona a ese grupo de oración, que es donde suele la gente, hermanos, reunirse y predicar a nuestros hermanos, y llega y esa persona le empieza a decir o está hablando cosas que esa persona ha vivido, esa persona se convierte, porque dice, ¿cómo sabe esta persona lo que yo he hecho? Por ejemplo, a mi esposo le pasó, yo iba al grupo de oración, hermanos, mucho tiempo caminé sola en el grupo de oración y yo pedí a Dios que Él fuera. Y un buen día, hermanos, Dios tocó el corazón de mi esposo y Él fue. Y estaba una hermana compartiendo la palabra y empezó ella a predicar, hermanos, y el Espíritu Santo se manifestó, hermanos, y mi esposo, hermanos, allí ella empezó a hablar de tantas cosas que le tocaban a mi esposo en su corazón, que cuando él salió, hermanos, de ese templo, me dijo, Elena, ¿le contaste todo a la hermana María de mí? Le dije, yo no le conté nada, ni siquiera la conozco, la he visto de lejos. Dice, porque ella dijo todo lo que hay en mi corazón, lo que yo he hecho, así como la samaritana. Entonces, hermanos, esto fue lo que a mi esposo le convenció, de que en verdad Dios está vivo y que Dios, hermanos, escucha y que Dios se manifiesta a través de las personas. De entonces mi esposo empezó en este camino. Bien dicho lo que dijo San Pablo, cuando alguien profetiza y tú entiendes lo que está diciendo, tú caes de rodillas y dices, alabado sea Dios porque sabe lo que yo estoy viviendo. Simplemente, hermanos, cuando vamos a los grupos de oración y las personas empiezan a orar y dicen lo que uno está viviendo, porque cuando es algo para uno, Dios toca el corazón y uno siente, yo soy. Hermanos, uno rompe a llorar de saber que Dios está viendo lo que tú estás viviendo. Está ahí, Dios, la verdad que es algo bien bello. Entonces, hermanos, a buscar el don del amor, a buscar ese don y darle gracias a Dios porque Él es el que hace todo. Las personas que hablan en lenguas es un don de Dios. Pidan mucho a Papá Dios y nosotros también para que haya quien las interprete. Hasta ahorita yo no he sabido en mi comunidad, hay muchas personas que hablan en lenguas, pero hasta ahorita en mi comunidad yo no sé que hay una persona que las interprete. San Pablo dice que pidamos, hermanos, a Dios, que haya alguien que las interprete. Así que pidamos a Dios que así como da el don de lenguas, que haya alguien que las interprete para que nosotros sepamos lo que Dios está diciendo a su pueblo a través de esas personas que les ha dado ese don de lenguas. Algo muy bello, muy hermoso. Yo no tengo el don de lenguas, hermanos, pero tengo otros dones, lo mismo que usted. Usted tal vez no tiene el don de lenguas, pero tiene otros dones. Somos el cuerpo de Cristo. No quiera tener los dones que todo el mundo tiene. Dios sabe quién da, lo que da y por qué lo da. Así es sencillo. Así que busquemos el don del amor, más que todo. No busquemos los dones que aparentan a la gente. Y máximo, hermanos, pidámoslo para edificar la iglesia de Cristo, no para creernos nunca. Recuerde que usted y yo no somos nada. El que hace todo en nosotros es Dios. Es lo que San Pablo recomendaba a todos aquellos. Y ahora, por medio de San Pablo, nuestro Dios nos invita a buscar el don más grande, el don del amor. El don del amor nos lleva a hacer la voluntad de Dios y amar a todo aquel que Dios ponga en nuestra vida. Eso es lo que hace el don del amor, que los santos tenían, el don del amor. Busquemos este don y los dones que nuestro Dios quiera regalarnos para servir en esta viña del Señor, no para engrandecernos, ni para que la gente nos vea grandes, mucho menos sacar provecho, como muchas personas sacan provecho de los dones que Dios les ha dado. Por ejemplo, el don de sanación, se atreven a cobrar por hacer, supuestamente dicen ese milagro, pero no son ellos, es Dios el que hace ese don y se atreven a cobrar. Eso nunca lo haga, porque no es usted el que hace eso, es Dios el que hace todo eso en nosotros. Es como si yo aquí les cobrara, imagínense. Elena no hace nada sin Dios, lo hace todo con Dios y es Dios el que hace todo y lo he recibido gratuitamente. Tengo que darlo gratuitamente. Que la Madre de Dios le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Dios le bendiga. Le invito a que este capítulo es muy extenso, léalo. Yo solamente toqué unos puntitos. No acabaría si le explicara todo este capítulo, pero léalo
para que usted se entere cómo San Pablo pedía que se asistiera en la asamblea a todos aquellos para que todos quedaran con ese entendimiento de Dios. Visite a Jesús Eucaristía, que le espere en su iglesia, intégrese en la misa. Si no puede, el domingo hágalo un día a la semana y si descansa el sábado por la tarde, pues ya le cuenta como misa domingo. Lea la palabra, conozca la palabra, entérese cómo quiere que Dios veamos la vida aquí en la tierra y lea Vida de los Santos. Dios me les bendiga, me les guarde, me les proteja y pues sigamos perseverando, agarrados de la llena de gracia, que los arcángeles y los ángeles le hagan sentir su presencia amorosa y todos los santos intercedan por sus necesidades. Paz y bien.